Radio de Al lado. Conversaciones con artistas de Maldonado. En la nave, Usina Creativa. Radio de Al lado, un espacio de encuentro. Conducen Javier Gandolfo y Damián Berger. Organiza La Casa de Al lado, espacio experimental de arte. Auspician este programa Las ganas de hacer radio. La Casa de Al lado, a conversar se ha dicho. Bueno, buenas noches. Estamos acá en el primer programa de la radio de Al lado, en la nave Usina Creativa. Estamos muy contentos también de que sea el primer programa y el invitado que tenemos hoy, que luego lo vamos a presentar. Así que, Damián, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. ¿Tú? Bien. ¿Querías hacer algún agradecimiento en particular antes de arrancar? Bueno, sí, agradecer a todos ustedes que están presentes y contarles que este es un espacio cultural que se llama La Casa de Al lado. Ya tenemos 3 años en el departamento acá de Maldonado haciendo actividades y muy contentos, arrancando un ciclo que tiene que ver con conocer un poco los personajes que están vinculados a las artes. Yamandú, bienvenido. Gracias, buenas noches, un placer estar acá. Gracias a la radio de Al lado, Javier, Damián, a la nave, a este lugar que nos ha encontrado otras veces también, ¿no? Un placer. Bueno, muy bien, y principalmente agradecer a la numerosa platea que tenemos hoy. Un aplauso para la platea, por favor. Gracias por venir en este frío sábado. La idea es hacer un poco de radio y también conocer, como decía Damián, a los artistas de Maldonado, desde su rol como artista y también de sus otros roles en la vida. Entonces, qué mejor ahora que nuestro operador de sonido nos mande la presentación del artista que tenemos hoy. Hoy presentamos a Yamandú Cuevas, artista visual y plástico. Yamandú Cuevas, media carilla de presentación. Nació el 27 de marzo de 1962 en la ciudad de Montevideo. Se define como artista visual y plástico, diseñador gráfico, docente y tallerista de arte. Ha trabajado como ilustrador y diagramador en diarios, revistas y agencias de publicidad del Uruguay. A la edad de 8 años tuvo su primera experiencia en el taller de expresión plástica El Castillo, que quedaba en las calles de Rivera y Boulevard Artigas. Años más tarde concurrió a la Escuela Nacional de Artes Dr. Pedro Figari, de la que egresó en 1980. Ha asistido a numerosísimos talleres y ha participado en diversas muestras internacionales y nacionales. Vive en Maldonado desde el año 2009 y le dedica todo el tiempo que puede a estar en su taller, que se llama Rancho Aparte, que queda en Playa Verde. Allí mismo, desde el año 2005, conduce talleres de plástica y diferentes proyectos. Se dedica a crear y a jugar al collage y a la pintura. Durante este proceso escucha mucha música. Buscando en internet se puede encontrar su página, yamanducuevas.com, donde se pueden encontrar fotos de algunas de sus obras y cuentos sobre sus procesos creativos. Les recomendamos que entren a esta página a disfrutar del arte de Yamandú. Historias de vida. Sí, queríamos empezar con una pregunta como para arrancar la conversación de cómo fue esto de arrancar, cómo empezó este gusto por las artes plásticas.
Bueno, empezó hace muchísimo tiempo, desde que tengo memoria. Yo era mucho más proclive, propenso a jugar solo que en colectivo. Jugaba afuera, jugaba en el barrio, con los gurises, al fútbol, a la escondida, todo lo que fuera, pero prefería esta cuestión de jugar solo y adentro. Y ahí probablemente el dibujo era el juego preferido, ¿no? Tenía en aquel entonces algunas predilecciones, o algunos juegos que particularmente me inventaba, que no necesariamente pasaban por dibujar al Pato Donald o yo qué sé, o algún personaje de revista, sino que tenían, me gusta advertirlo desde ahora, ¿no? Desde la adultez, tenían alguna intención constructiva que no sé de dónde podía venir, ¿no? Pero sí, efectivamente viene desde ahí, desde la infancia. Y en la infancia te criaste en el barrio Zabala de Montevideo, ¿no? ¿Cómo era ese barrio en esa época? ¿Qué recordás? Tengo un recuerdo muy inquietante, ¿sabes? Muy inquietante de esa época y de ese barrio, porque no hay nada que me diga demasiado si ese recuerdo es real o fue un sueño. Porque yo vivía a una cuadra de una calle que era un cordón fabril, un cordón industrial donde estaban las fábricas laneras más grandes del país. Un poco en paralelo a lo que pasaba en el cerro con la industria frigorífica, sí, ahí pasaba con la industria lanera. Entonces vos tenías a Campomar, tenías a Ildu, tenías a Sudantex, tenías Tuplan, Sadil, etcétera. Montones de fábricas. Entonces imagínense este panorama, ¿no? Yo de la mano de mi madre, yendo a la escuela, que entraba a las 8 de la mañana, que era la misma hora que entraban los trabajadores a las fábricas. Los pitos de las fábricas sonando a todo trapo. En las paradas de los ómnibus de esa calle tenían arriba relojes, porque para los trabajadores era muy importante. Para todo el barrio iba a ser muy importante el reloj. Entonces yo iba yendo a la escuela y era una locura de ómnibus que llegaban y de gente que bajaba corriendo, pero pensemos en centenas de personas que bajaban de los bondis a todo trapo para entrar a tiempo a la fábrica. Claro. Eso no volvió a pasar nunca en el país. Por lo menos yo nunca lo volví a ver. Entonces tengo ese recuerdo como algo muy inquietante porque, ya te digo, fue como una alucinación. Yo te voy a decir un nombre y a ver qué te trae. Sixta Nicanora. Sixta Nicanora, mi abuela, divina persona que nació en 1800 y pico, ¿no? Antes de la luz eléctrica. Entonces, claro, los cuentos de mi abuela eran fantásticos, ¿no? Sí. Mi abuela nació y se crió en el campo, en Soriano, y todos sus relatos tenían que ver con el lobizón, con el aparecido, el fantasma, las voces que aparecían, ¿no? Era una locura eso, ¿no? Las canciones, toda esa cuestión fue una gran conductora de la fantasía, de mi fantasía, ¿no? Que después se volcó al papel, me imagino, a los dibujos. Bueno, sí, acá mismo, en este lugar, tuve la suerte, la enorme fortuna de que alguien eligiera un dibujo que hablaba específicamente de eso y se lo comprara y se lo llevara a su casa. Concretamente ese dibujo se llamaba Los cuentos de mi abuela. Punto. Mirá. Bien, Llama. ¿Y cómo fue esa experiencia de ir a un taller de arte plástica, ¿no? En el año 1970, a la edad de 8 años, ¿no? O sea, eso, ¿cómo fue que nació la intención de ir a ese lugar? Bueno, por alguna cuestión que desconozco, yo tenía una idea fija de pintar y dibujar. Siempre que me preguntaban en la clásica, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Para mí era facilísima la respuesta.
porque era yo voy a pintar, voy a dibujar. De tanto insistir con esto, con dibujar, con pintar, con dibujar, con pintar, y probablemente por alguna cualidad que quizá tuviera en aquel entonces, mi madre decidió un día, ver qué pasaba y llevarme a un taller. Obviamente en aquel barrio Zabala, donde todo era muy incipiente, un barrio muy limítrofe de Montevideo, muy alejado de todo, no había, como ahora, ponerle centros comunales o nada, Claro. no había nada. Entonces el taller que mi madre encontró era este taller del Castillo, en Rivera y Boulevard Artigas. Y ahí fui, y eso también fue muy delirante, ¿verdad? Porque yo entraba, imagínense un niño de 8 años entrando a un castillo, ¿no? Nada más ni nada menos. A un castillo, además, donde yo iba a hacer lo que me gustaba hacer, que era dibujar y pintar. Ese castillo tiene un gran hall, un gran parque, un gran hall y una escalera caracol que era tal cual la de Cenicienta, pues suponete. En la medida que yo iba subiendo esa escalera, los pasos en la madera hacían un retumbar ahí que a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Y yo jugaba ahí al hacer rechinar un poco esos escalones. Y era muy loco porque había un taller de canto lírico y escuchaba a la gente calentando la garganta o haciendo los ejercicios preliminares que son muy divertidos. Y para un niño doblemente, ¿no? Entonces yo ya entraba ganando a ese taller, ¿no? No sé si querés que te cuente del taller en sí o... Sí, ¿no? Era más o menos Sí. lo que vos sentías ahí en ese taller y también esto que hablábamos anteriormente, que era trasladarse de tu barrio a ese taller, era también como todo un viaje, ¿no? Porque no te quedaba cerca, ¿no? También era... Era muy lejos. Para la distancia, siempre la distancia es relativa, pero en metros, en kilómetros puede ser la misma, pero antes se percibía Claro. como mucho más lejos, porque algunas veces los ómnibus pasaban muy distanciados uno de otro, entonces había que hacer un transbordo. Mi mayor premio era cuando había que hacer el transbordo y en 8 de octubre tomamos el trolley, que era como subirse al Apolo 11, ¿no? Imagínate que en esa edad, de los 7, los 8 años, era cuando el hombre llegaba a la luna y yo estaba en pleno delirio Claro. del Apolo 11 y jugaba, ¿no? al astronauta. Y subirme a ese aparato, ¿no? que no hacía ruido y que era impresionante. Y después la experiencia del propio taller, porque yo dibujaba, solo en casa dibujaba con todo lo que podía, pero no había pasado por la experiencia de pintar, ni mucho menos con algún material líquido, digamos, con témpera o acrílico o lo que fuera. Y ese era un taller más de pintura que de dibujo. Entonces yo primero me sentí incómodo y después fascinado por ese mundo de la pintura, ¿no? Y las profesoras, que anhelaría saber quiénes fueron, hacían algunos juegos de los que recuerdo uno que me encantaba, que era, decían, bueno, ustedes miren ahora por la ventana, y ellas se ponían detrás de un biombito y nos contaban un cuento y nosotros teníamos que ver ese cuento a través de la ventana y después pintarlo. Claro. Un viaje, una fiesta. Y pensando un poco más adelante, ¿cómo fue tu adolescencia también? Esto como un poco yendo en las etapas vitales. Por los cálculos que hicimos más o menos, tu adolescencia y juventud estuvo también en la época de la dictadura. Entonces también, en cuanto a esto de la expresión, la libre expresión, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recibiste vos? ¿Lo fuiste procesando eso? No sé cómo hice, pero fue horrible. Por muchas cosas, ¿no? Por la primera y la fundamental es que cuando yo cumplí 13 años, a fin de los 12 yo no había cumplido 13 todavía y estaba saliendo de la escuela y empezaba la escuela, la Pedro Figari, como quien dice el pasaje de la escuela al liceo con todo lo que eso implica. Estaba mudándome a un barrio cercano, pero a otro barrio, y murió mi madre. En ese periodo, además, las fábricas cerraban. Entonces como que el mundo se derrumbó, se empezó a derrumbar de una forma estrepitosa.
se derrumbó de una forma estrepitosa para mí. Y yo no encontré durante mucho tiempo de qué agarrarme, porque en el barrio los amigos eran nuevos, o sea que todavía no eran amigos, ya no estaba mi abuela, no estaba mi madre, fue muy, muy difícil. Y además estaba la dictadura, que era tremenda. Era hostigadora, era represora. Nosotros teníamos apenas dinero para el ómnibus y poco más para ir a la UTU. Entonces ahí nos pedían que lleváramos un pantalón de tal color, los zapatos de otro, la camisa de otro, que era en aquel momento una idea inabordable para mi familia. Una cosa tan simple era casi un naufragio. Comprar una camisa era casi un naufragio. Bueno, tuvimos que hacerlo, ¿no? Y sentir que después del esfuerzo de la camisa resulta que esa camisa con ese cuello no era. Y ese pelo a esa altura tampoco era. Y así, ¿no? Fue tremendo. Ni que hablar que en el medio del partido los profesores que vos querías desaparecían. Y etcétera. Cambiemos de pregunta. Bien, sí, me imagino una adolescencia donde son momentos de libertad, de uno salir, sentirse tranquilo por el barrio, pero era lo contrario, ¿no? Tener que andar cuidándose un poco. Luego, más cuando fuiste más muchacho, durante ese tiempo me imagino que esto de pintar, de dibujar, fue una compañía, fue una forma de poder llevarla, un espacio de libertad, digamos, en ese sentido. No, ¿sabés que no? Es difícil ser artista, es difícil ser cualquier cosa, ¿no? Pero yo de pronto conté alguna cosa hasta acá un poco idílica. La respuesta a la pregunta que vas a hacer cuando seas grande es fácil. Lo difícil es que te acepten que vos quieras ser dibujante o pintor cuando seas grande. Porque yo provengo de una familia obrera. Mis viejos, los dos, fueron niños de la calle. Y ellos valoraron muchísimo el trabajo, el ser obrero y el tener un trabajo. Y ganarse la vida trabajando. Y que yo quisiera ser dibujante fue un poco como una afrenta para ellos, ¿no? Fundamentalmente para mi padre, que nunca no, pero le costó mucho aceptarlo. Él siempre me quiso convencer de otras cosas, ¿no? Me decía, ¿por qué no aprendes mecánica? Es lindo, ¿viste? Mecánica es divino, ¿no? Carpintería, vos te aprendés un buen oficio y después haces todo lo que a vos te gusta de dibujo, de pintura y todo eso y ya vas a tener tiempo. Claro, al loco le pesaba esa cuestión porque las había pasado y sabía, ¿no? Y sus razones tenía. No lo juzgo por eso. Ni por ninguna otra cosa tampoco. Pero por cierto que después en ese marco, yo tengo, cuando faltó mi madre, digamos, yo ya tenía 13 años, pero tenía un hermano de 1. Entonces, con mi padre tuvimos que hacernos bastante cargo de mi hermano, y había que trabajar. Entonces hubo un gran paréntesis, respondiendo a tu pregunta, ahí en torno al arte y yo. Entonces ahí tuve que ir a trabajar. En principio trabajé de cualquier cosa, en una herrería, de mandadero, una papelería, de una farmacia, etcétera, ¿no? Pero siempre con la idea de seguir estudiando y poder terminar. Yo hacía en ese momento un taller de dibujo publicitario, que si bien que era muy malo el curso, los profesores, era pésima la UTU en aquel momento, pero de alguna forma me sirvió porque yo trabajé como dibujante y como diagramador muchísimos años, ¿no? 25 años trabajé. Claro. En diarios, en revistas, en agencias de publicidad, y bueno, me gané la vida con eso. Hasta que algún día después, más adelante, pude dejarlo, ¿no? Claro. Pero bueno, no fue fácil, sino hasta ser adulto y poder dedicarle más tiempo, ¿no? Construir un taller, todo esto. Bien, vamos a ir cerrando el primer bloque. Sí, cómo no. Lo vamos a cerrar con una canción. Todas las canciones que vamos a pasar las eligió Yamandú. En este caso, la canción que se llama Solos y Juntos, de Alfredo Citarrosa, el gran Alfredo.
Y bueno, y volvemos enseguida. Hacer arte en Maldonado. No existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Estos eran en otros tiempos hombres que tomaban tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva. Hoy compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas en épocas y lugares diversos, y mientras advirtamos que el arte, escrita la palabra con A mayúscula, no existe, pues el arte con A mayúscula tiene por esencia que ser un fantasma y un ídolo. Bueno, a partir de este relato que trae Yamandú, estuvimos un poco investigando en esto del taller que armaste, que se llama Rancho Aparte, y pudimos encontrar algunas informaciones en internet, un blog que se presenta así, que dice: soy Yamandú Cuevas, artista plástico y tallerista de arte, dibujo, pinto, hago collage y conduzco una serie de talleres sobre arte urbana y proyectos artísticos personales. A veces desde mi taller en el balneario Playa Verde y otras en los pueblos más inmediatos de un lado y otro de las sierras, en la propia ciudad de Maldonado o donde toque. Aquí encontramos, y un poco enganchando lo que veníamos conversando, ¿no? Esto que traías de esa infancia tan relacionada con el sueño, ¿no? Como que la vinculabas como, no sé si te lo puedo decir, como un recuerdo o un sueño, ¿no? Nos encontramos con un material muy, muy lindo, que son un relato como un testimonio, ¿no? Que lo voy a leer un testimonio de unos niños que participaron del taller, que dice así: Julieta tiene 4 años, unos 80 centímetros de altura y una avidez expresiva que la hace devorar tintas, témperas, acrílicas, papeles, tablas, cartones y todo lo que se le ponga delante sin piedad. En su primera clase, y después de manchar con color varias hojas blancas, le ofrecí una de color negro. ¿Te gustaría?, le pregunté, y movió la cabecita afirmativamente. Unos segundos más tarde me preguntó si tenía pintura blanca, pero mucha. Y acá está el testimonio de Julieta, ¿no? Un 26 de abril del 2007. Y después queríamos compartir otro que es un dibujo a lápiz y pastel óleo realizado en el taller por Giovanni Ravaglia, que dice así: el jueves 19, Giovanni, de 6 años, hizo en algo menos de 5 minutos un impresionante dibujo del tiranosaurio Rex devorando a un dinosaurio menor. Y aunque estaba trazado solo a lápiz, sin pintar, la anatomía de las bestias y lo dramático de la lucha estaban fantásticamente logrados. La lucha era un hecho aislado de todo contexto en medio de la hoja blanca. No había piso, cielo, paredes, jardines, ni nada que indicara noción de espacio, como suele suceder con los dibujos de los niños de esa edad. Pero como también sucede que es en esa frontera entre los 6 y los 7 en que dicha noción despunta, para tantear en qué parte de la etapa andábamos, le pregunté dónde estaban los dinosaurios. Están acá, me dijo. Ah, pero qué bueno,
Porque si están acá en el taller, de pronto en el fondo pueden aparecer los tarros con pinceles, los cuadros que están colgados, o nosotros mismos también, ¿no te parece? No, me dijo, están acá en la hoja, ¿no los ves? Y con esto que me resultó muy interesante a nivel didáctico, ¿no? Cómo a partir del dibujo te metes en el mundo infantil y cuánto de esto de fantasía y de realidad hay en el taller, ¿no? En lo que uno, no solamente en lo que vos pintás, dibujás o hacés collage, sino en las experiencias que se generan con los gurises, ¿no? Con los cuales trabajás. Qué bueno que traigas eso, Damián, porque esa es la parte inicial de Rancho Aparte. Y trabajé unos cuantos años con niños, pero ya no. Y cada vez que leo alguna cosa de esta me dan ganas de volver, porque es una experiencia muy, muy gratificante, porque cuentos como estos, situaciones, hay enorme cantidad, muchísimas. Son muy, muy disfrutables los niños y obviamente que me enseñan mucho más de lo que yo puedo aprender de ellos, ¿no? Me enseñan muchísimo, mucho más de lo que le pueda dar. Claro. Es notable. Y además, en cuanto al desenfado del color, al desenfado a la libertad de la estructura, ¿no? O sea, todo lo que ellos hacen es ritmo, todo lo que ellos hacen es como si ya hubieran estudiado muchísimo. O sea, es muy improbable que un niño haga un uso incorrecto del color. No sé si incorrecto es la palabra, pero desacertado, digamos, del color. Los niños siempre están en tono, siempre están componiendo, siempre sus estructuras son rítmicas. Ni te digo si agarramos un compás áureo para empezar a encontrar relaciones de ese tipo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas aprendidas hay un montón de cosas que traemos que no son aprendidas, que son fascinantes, ¿no? Claro. Y esto que hablabas, ¿no? Que fue el inicio de Rancho Aparte, es un taller donde vos actualmente estás, lo utilizás vos, lo utilizás con otras personas, Actualmente Rancho Aparte es un emprendimiento familiar. En ese taller trabaja Marta Villaplada y Julia Cuevas, que son las dos unas artistas monumentales, enormes, de las cuales aprendo muchísimo, y yo. Entonces ahí básicamente es nuestro taller de trabajo, en tanto artistas, donde estamos todo el tiempo que podemos, como dice bien lo que vos leíste, todo el tiempo que se puede. Y además, bueno, damos talleres. Hay un taller de collage, hay un taller de proyectos, y muchos encuentros que se generan a partir de nosotros y a partir de personas cercanas al taller. O sea que nosotros, además de compartir el espacio y compartir los talleres, compartimos el local también para que sucedan allí algunas otras instancias de otro tipo. Por ejemplo, se han dado talleres de fieltro, de tejido de fieltro, talleres literarios, por ejemplo. Ahí va. Y hay una frase ahí que tiene Damián sobre el taller que lo define, ¿no? Que en realidad la dijiste vos, no sé, a ver, Damián, léela a ver si se acuerda, ¿qué se llama? Tengo dos acá, no sé a cuál te haces referencia. La segunda, la última. Dice, lo sacamos también de tu blog, ¿no? De Rancho Aparte, que lo estuvimos investigando, que dice, lo cierto es que vivo acomodando el taller y hago muy poca obra, confesás en un momento. Cosa que a ver si es verdad, nosotros dudamos. Claro, hay que desmitificar eso que el artista es como desordenado, o en tu caso, ¿cómo es? No, yo soy hiperordenado, instalado. Vivo ordenando el taller. Porque sí, porque soy maniático y por algunas otras razones más nobles también. Como el taller tiene gente que viene a tomar clases, es importante que el que viene al taller a tomar clase tenga un marco de orden, y porque pasan cosas que son muy folclóricas, es decir, a todos nos gusta colonizar un espacio
vale decir, todo el mundo quiere estar en su silla del taller, en su lugar, ¿no? Con sus pinceles, con sus lápices. Es muy engorroso. Siempre digo que si yo tengo que crear algo en un lugar que no es mi casa, con unos lápices que no son los míos y con unos pinceles que, no sé, me viene una parálisis y no puedo hacer nada. Entonces, pensando en hacerle fácil la cosa a los que vienen de afuera, trato de que el taller tenga orden en ese sentido, de que estén las cosas lo mejor dispuesto posible, ¿no? Y porque cuando todos ellos se van, además, yo tengo que guardar, no es un taller enorme, tengo que guardar porque necesito espacio para mí. ¿No? Si yo te preguntara qué olor tiene ese taller, ¿podrías encontrarle algo específico, algo que digas, huele a...? Sí, huele a óleo, huele más bien a agua ras, ponele, pero tiene como sectores, ¿no? En esta cuestión de salir a dar clases por ahí, yo tengo un tupper de helados que lo llevo lleno de lápices de colores de chicos, grandes, de todo tipo de familia, que voy juntando todo el tiempo de mis propias cajas de colores que van quedando, ¿no? Porque muchas veces doy talleres en lugares que son muy carentes, donde los niños no tienen un lápiz. Entonces siempre hay un kit básico que llevo para esas eventualidades, ¿no? Entonces, en la tapa de ese tupper yo puse olor a escuela. Y los gurises ven ahí y quieren oler adentro del tupper a ver si es verdad. Y es verdad, porque abrís y ahí está el olor a escuela. Entonces a veces hay olor a escuela también en el taller. Ese me gusta. Y hablando de esto de que das talleres por todas partes, ¿cómo es la educación del arte, ¿no? en instituciones o en proyectos de instituciones, y más específicamente en los ámbitos que están relacionados con el MEC, ¿no? Como el CECAP y los centros MEC, que son como dos lugares bastante diferentes, pero bueno, claro. Esta otra parte tuya de la docencia del arte, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que estás? Estoy en esta parte de arte dentro de instituciones para la dirección de educación del MEC, en estos dos programas, en CECAP y en Centros MEC, desde que estoy en Maldonado, prácticamente. O sea que hace 10 años. 10 años en Centro MEC, creo que 8 en CECAP. Y bueno, tengo la fortuna de poder haber llegado a estos lugares a dar clases. Digo la fortuna porque el público, los estudiantes, que por lo general son adolescentes, es un público todopoderoso, súper exigente y desafiante. Todo lo que uno precisa para que hacer un taller que esté bueno, ¿no? Yo diseño para estas instancias unos talleres teniendo en cuenta la diferencia que hay entre un lugar en el que vamos a ser cautivos de un taller de arte, a diferencia de cuando yo decido ir a un taller de arte. Ya soy un adolescente, soy un estudiante, voy a un centro educativo donde, entre otras montones de cosas, hay un taller de arte. Entonces, yo no necesariamente elegí eso, pero caí allí, de pronto, con todos mis miedos, ¿no? El adolescente, como cuando yo era adolescente, tenía muchísimos miedos. El miedo es el miedo al papelón, a fracasar, a que algo te salga mal, a que los demás se rían de vos, a no poder. Entonces yo diseño un taller que elimina el dibujo. Es un taller de arte urbano que trabaja a partir del remix, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que los estudiantes descubran que ellos pueden expresar lo que piensan sin necesariamente tener ninguna habilidad especial para el dibujo o para la pintura. Demostrarle que se puede, que es posible. Y hoy en día se puede, mostrándole ejemplos de lo que pasa en la música, por ejemplo, ¿no? Con el remix, que alguien puede tomar de acá un platillo, de acá un cantante, de acá una pista, repetirla, mezclar todo y elaborar un nuevo producto, algo que antes no existía, y por lo tanto es mi creación. Y en el arte lo mismo. O sea, yo puedo tomar una cara, puedo tomar una letra,
¿no? Puedo hacer una matriz, puedo bajar, imprimir una fotocopia, ampliar, reducir, achicar y poder llegar a expresar algo de lo que quiero sin haber dibujado. Claro. Tiene que ver con esto que hablabas del arte sin mayúscula también, ¿no? O como que cualquiera puede tener algo para expresarlo y hacerlo de alguna manera. Cualquiera puede, no, ¿sabes? Que es que todos podemos. Yo soy convencido de que todos podemos. O sea que todos podemos algo. Lo que no sabemos es cuánto, hasta dónde, ¿no? Depende de dónde sea, ¿no? En qué área sea, pero yo creo que todos podemos. Entonces la cuestión es encontrar un punto de conexión, de emoción entre el estudiante y el arte, ¿no? Que no sienta que el arte es algo ajeno. Muchas veces ellos vienen con esos miedos porque creen que el arte es una cuestión de otros, que otros pueden hacer. No lo sienten como una posibilidad propia. Y de lo que se tratan estos talleres y la labor educativa es que ellos descubran que realmente no es ajeno, que puede ser propio de la forma casi que quieran, ¿no? Vos sabés que estuvimos viendo, quería traer acá en realidad un artículo que salió en Hemisferio Izquierdo hace poco por una amiga muy querida, que se llama Artesanía y Memoria en el oficio de educar. Es un artículo muy interesante que lo recomiendo, que si quieren y pueden, entren a Hemisferio Izquierdo, que es un portal de noticias, de artículos. Y en esto quería traer como una especie de cita, en realidad es un acomodo de la cita para ver si se adecúa, si estás de acuerdo, en esta tarea educativa, ¿no?, del CECAP. Que viene así, dice que la educación, dice la autora, dije María Ingold se llama, ¿no? Dice que la educación es un trabajo, pero un trabajo en el sentido de que no se logra en un momento y permanecen para siempre, sino que se va logrando, se trabajan, ¿no? Entonces, dice, se van haciendo, y lo mismo vale para la educación, dice María. No es, sino que se va haciendo. O sea, que la educación no es en sí misma, ¿no?, sino que es un proceso que se va haciendo. Como el amor, dice, no suceden sin personas que las pongan en acto. La educación tampoco, ¿no? Exactamente, porque lo que sucede es que esto sucede entre seres humanos. Y entonces es absolutamente imprevisible. En un grupo de 15, de 20, de 12, nadie va a ser igual. ¿Cómo es que va siendo esto? Porque de pronto vos descubrís que aquel tiene una gran relación con el color, aquella otra tiene una gran relación con lo que es la estructura, aquella otra no tiene idea de nada y pide que la ayuden, aquel otro puede, no sé, componer, ponele, o es osado, o no sabes qué, y así va sucediendo. Entonces, hay que encontrar para todos, pero también hay que encontrar para cada uno qué es lo que exactamente los motiva. Y por eso es que va haciendo. Porque además, una cosa es antes y otra cosa es después de descubrir que pueden. Cuando descubren que pueden, son imparables. Son voraces, ¿no? A veces vamos a pintar un muro, hemos ido a pintar muros muy grandes, ¿no?, de 18 metros por 2,5, y vos decís, esto no, ¿cuántos días vamos a tardar entre que esto, que lo otro? Tardamos, realmente que tardamos mucho en preparar, en pensar el proyecto y todo lo demás. Pero una vez que está la cuestión más o menos planteada, olvídate, ¿no? Imagínate lo que pueden hacer 10, 12, 15 adolescentes frente a un muro. Lo aniquilan, lo hacen en una mañana. Y vos quedás atónito, ¿no? Así, asombrado. Estamos de acuerdo con lo que dices. Bien, vamos cerrando este bloque con otra canción elegida por Yamandú, que es Vientos del Sur, del gran Dino, y está interpretada por el gran también Fernando Cabrera.
Actualidad. Bueno, bien, Yamandú, estamos acá en el bloque de actualidad de Radio de Al Lado, que es la propuesta, estirar una noticia que ha surgido en los últimos días, y comentarla un poco. Vamos a leerla. 6 de julio de 2019, desde La Diaria, Graciela Villar dice: les pido que me den la oportunidad de conocerme. El ministro Danilo Stori cuestionó el procedimiento seguido por Daniel Martínez. Los militantes frente amplistas recibieron a la ex edila Graciela Villar al grito de "Vice, vice" en la huella de Seregni. Minutos más tarde, entre flashes y aplausos, el candidato frente amplista Daniel Martínez y la flamante candidata a la vicepresidencia anunciaron la oficialización de la fórmula presidencial. Martínez comenzó su discurso reafirmando algo que nunca estuvo en duda: la compañera de fórmula tenía que ser una mujer. Acá hay como dos patas, me parece, de la noticia, que es, por un lado, la elección de Graciela Villar como candidata a la vicepresidencia, y la otra pata, que está atada también con la otra pata, que tiene que ver con que la candidatura a la vicepresidencia del Frente Amplio tenía que ser una mujer. ¿Cómo viste vos este proceso? ¿Cómo fue elegida? ¿Por qué? ¿Qué te genera? Me encanta Villar, para empezar. ¿La conocías de antes o Vagamente, pero más bien a nivel de sindical, digamos, porque militante de la FUS, y pude haberla visto hablar alguna vez en algún acto, y tenía como una impresión positiva, ¿no? Es que fue una desconocida para mí. Me parece que le va a aportar al Frente Amplio una cuota de relacionamiento, de mística y de perfil más hacia la izquierda, que en todo caso en esta coyuntura me parece que es algo muy bueno que le puede pasar al Frente Amplio. Independientemente de eso, tengo otra mirada, un poco más por arriba de la candidatura puntual, que tiene que ver un poco con las noticias, el manejo de las noticias y cómo nos impactan, o hasta dónde nos impactan. Me ha asombrado un poco, me preocupa un poco, que son tan densas estas olas de noticias que apenas nos dejan levantar la cabeza para mirar un poco más allá y ver qué está pasando. Yo intento hacerlo todo el tiempo, no siempre me sale, pero intento a ver qué está pasando, ¿no? Y hago un poco de ficción. Pienso esto: a ver, dentro de una semana, creo, 10 días, ya nadie va a estar hablando de las candidaturas. Nunca fue tan importante el tema de los vicepresidentes en Uruguay. Si nunca fue, ¿por qué iba a ser ahora? Hay algo que está pasando acá que me excede, que es parte del interés de otros, probablemente de los medios, que están tratando de que yo piense esto y no otra cosa. ¿Por qué mejor no pienso otra cosa? Entonces pienso, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que está atrás de todo este ruido? Y yo creo que todo esto va a pasar. Creo que Villar va a ser la vicepresidente. Creo que, por suerte, estoy contento con eso. Creo que el candidato de Talvi también va a ser vicepresidente, y que a poco todos nos habremos olvidado, ¿no? Y lo que trato de quedarme en este tiempo es con eso, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué tanto? Escuchaba hace poco, 2 días, a un periodista entrevistar a unas personas diciéndole que estaba instalada, ¿no? Me gustó esa palabra, ¿no? Que estaba instalada la noticia y que había que abordarla porque estaba instalada. Y me encantó la respuesta de la persona, porque dijo que estaba bien, pero que alguien tenía que empezar a desinstalarla. Notable, me parece, claro, que es importante eso. La desinstalamos en este momento. La desinstalamos. Y vamos con otra parte de la actualidad que tiene que ver, le pedimos a Yamandú que se imagine, no sé si ser vicepresidente, presidente o ministro de Cultura, legislador.
no sé, algún cargo de esos importantes, donde uses una buena corbata, un buen traje, afeitado, perfumado, y nos digas qué idea nueva tenés para aportar al país, ¿no? En este año político queremos como una idea nueva o algo que nos nutra para que el país esté un poco mejor. ¿La pensaste? La Dale. tenés pensada, ¿no? Sí, dale. ¿Te animás a contarnos Sí, allá? cómo no. A ver, ¿de qué se trata? Muchas gracias por el cargo, pero renuncio porque no me afeitaría. No, ¿cómo va a renunciar? Ya Sí, renunció. si tengo que afeitarme, tendría que renunciar. No, más que una ley o algo, me gustaría abordar un tema, y mucho más acá todavía, me gustaría que abordáramos un tema acá mismo, en la nave, algún día. Creo que la intención está en torno al arte urbano y la ley. ¿Qué pasa con el arte urbano y la ley? Hay un gigantesco agujero, hay un no saber qué hacer frente a una realidad que se presenta con muchísimas caras. Hace poco fue tapado por un partido político el mural de Lulo, compañero de esta casa y de la Feria de Dibujos, en fin, queridísimo compañero, un gran artista. Fue tapado vilmente una obra fantástica, de una factura prodigiosa, gigante además la obra, y en principio fue tapada de blanco. A mí me pasó esto, justamente con los estudiantes, los llevé a ver arte urbano en la ciudad. Y me guardé para el final la frutilla de la torta, que era la obra de Lulo, que cuando llegué estaba tapada de blanco. Todavía nadie había pintado nada ahí. No sabíamos quién iba a pintar, pero sabíamos más o menos por dónde venía la cosa. Un atropello. Si eso no es vandalismo, ¿qué cosa lo es? Es más vandalismo eso que pintar una chala en una garita de un ómnibus. Sobre estas cosas creo que tenemos que discutir. Y mucho más todavía, un poco más abierto hacia el mundo, tengo esta percepción. La débil legislación que hay en torno a eso, lo que apenas hemos podido escribir entre todos en forma de ley, tiene un poco más de 12 años. Casualmente, esa cifra, esa cantidad de años, es la misma que tiene el despertar del arte urbano en el mundo, no en Uruguay, en el mundo. Las obras más paradigmáticas de Bansky, el hombre que tira el ramo de flores, la doméstica que barre para abajo de la alfombra los restos, tienen 12 años. Y Bansky no es un gran artista paradigmático porque sí, sino porque a partir de él hay un clic en el arte urbano. El arte urbano no existe desde Bansky, sino que mucho antes, ¿no? Y ya tuvo un gran despertar y un gran boom en los 80, con los punk, el muro de Berlín, etc. Pero por cierto que es Bansky quien le aporta al arte urbano una serie de unos contenidos, una serie de ideas que hacen que el arte urbano pase de las élites a todo el mundo, porque son muy apreciados. Entonces el arte urbano ya empieza a ser mirado con otros ojos. Ya no es aquella cuestión vandálica, ya no es el enchastre, sino empieza a ser algo que de pronto a mí me gustaría que estuviera en mi muro, ¿no? ¿A quién no le gustaría que Bansky le pintara el muro de su casa? ¿Verdad? O esté adentro también de la casa, capaz, ¿no? O esté adentro de la casa, lo que fuera. Entonces hay como un gran cambio ahí que se podría explicar mucho más en largo y no de Bien. aquí para explicarlo. Pero... Y hacemos un debate nomás sobre esto o como ley dijiste que no. Es como una mesa abierta, como un cabildo, digamos, donde se ponga eso en discusión. Exacto, yo creo que este es un lugar, esta misma mesa, esa es la idea. Bueno. Que esta misma mesa sea la que reciba a distintos actores que sean capaces de modificar, de poder leer la realidad y modificarla en una ley que sea verdaderamente amplia, Bien. inclusiva y que, por supuesto, tenga como actores fundamentales a los artistas. Bien. Somos ya tu aparato mediático, digamos, ¿no? Absolutamente. Ya esta mesa, este programa, dijiste también, te escuché, creo. Este programa también, sí, cómo no. Está. Bien, bueno, cerramos el bloque de actualidad.
Y vamos con Innocent When You Dream. Ping pong. Pong. Ping ping pong. Uruguay comienza una pésima racha en las eliminatorias para Qatar 2022 y se decide cesar al maestro Tavares. Se tiene que elegir al nuevo entrenador de la selección uruguaya. ¿A quién elegirías y por qué, Yamandú? Elegiría a alguien del equipo que trabaja actualmente y obviamente que el porqué es por una razón de continuidad, ¿no? Me da mucho miedo pensar en alguien de fuera del proceso. Bien, lo llaman desde el MEC para ser el asesor de políticas culturales. Le habían ofrecido el cargo anteriormente, pero esto es asesor de políticas culturales del MEC. ¿Cuáles serían sus primeros consejos para plantearle a las autoridades correspondientes? O un consejo a la autoridad del nuevo gobierno del MEC. Un consejo. Solamente una idea. Eliminar los contratos chatarra a los trabajadores de la cultura. ¿Empanada casera, hamburguesa de McDonald's o pizza al tacho? Hamburguesa casera. Sin duda. Por favor. Bien, ¿a cuáles de estas duplas invitaría a comer un asado en su casa y disfrutar de una extensa jornada de guitarreada y conversaciones, de esa que arranca con el mate y terminan en la noche? Voy con las duplas. Citarrosa Lennon, Sabalero Gardel o Tom Waits y Cabrera. A las dos duplas primeras. Citarrosa Lennon, Sabalero Gardel. Claro, eran dos, elijo a las dos duplas primeras. Bien. A los cuatro. Ahí va. ¿Cuál artista plástico, vivo o muerto, ¿con cuál artista plástico, vivo o muerto, se juntaría a tomar unos mates con bizcochos a la orilla de la estufa, a leña, una tarde invernal? Con un artista vivo, que se llama Antonio Seguí, que es un artista pop franco-argentino, que vive en Francia. ¿Con cuál escritor o escritora le gustaría realizar un libro ilustrado donde usted se encargue de hacer los dibujos? ¿Perdón, con cuál? ¿Con cuál escritor o escritora le gustaría realizar un libro a medias, ilustrado, donde usted se encargue de hacer los dibujos? Con Horacio Quiroga. ¿Maldonado en enero, tu casa en agosto o Montevideo en febrero? Mi casa en agosto. No, el carnaval no te llama el carnaval montevideano, el candombe. Montevideo no, me expulsa más que me llama. O sea, no voy, me hice Playa Verdense, ponele. Y el verano me encanta, pero bueno, eso es una locura de gente, ¿no? Claro. Me gusta mucho más la soledad del taller y el invierno que eso. Bien. ¿Qué regalo material o inmaterial le gustaría recibir por el Día del Padre? Unos marcadores Posca de los gruesos. ¿Y por el Día del Abuelo? Algunos más. Folclore de mañana, cantautores de tarde o Radio Nacional a la noche. La última. Radio Nacional a la noche. Bien, y esta
es la más importante quizás. A ver. ¿Por qué aceptó la invitación a este incipiente programa? Porque, bueno, conozco a los conductores, conozco lo que se hace en esta casa y todo ha sido bueno, no tendría por qué ser de otra manera. Esperemos que sea así. Buenísimo. Bien, ahora nos vamos con el tema de Vientito del Tucumán, que es letra de Atahualpa Yupanqui y música de Divididos. Yamandú, vemos que trajiste un libro que no nos esperábamos. Capaz que nos podés contar, a ver, de qué se trata. Mi faceta de escritor. Hace unos años, en 2007, Radio Nacional y su programa La Máquina de Pensar de Pablo Silva Olazábal instrumentó un certamen de cuentos hiperbreves, se llaman, tenías que hacer un cuento de hasta 44 caracteres, que era lo que en ese momento los mensajes de texto admitían. Bueno, ahí empecé a mandar algunos cuentos, me entusiasmó eso, me pareció un desafío lindísimo y por sorpresa para mí fui seleccionado entre los 100 mejores, que parece una pavada, ¿no? Los 100 mejores, pero eran miles de cuentos los que mandaban. Y el libro que traje acá es el libro de oro del Te Cuento que recopila los 100 mejores de los 5 años que se hizo el certamen entre 2007 y 2011 y van a tener que sufrir que les lea por lo menos uno. Sí, por lo menos Con mucho gusto. Por lo menos uno. Va uno de los que hay acá, el que más me gusta, dice así. Logré salir del hechizo de la ronda infinita y abrir el maldito tarro de Pulidor. Adentro había otro grupo de personas bailando en torno a un tarro de Pulidor. Bien. Bueno, gracias Yamandú por venir, por aceptar la propuesta. Para nosotros ha sido un honor en realidad tenerte acá y un aplauso para la platea, por favor, que estoicamente se ha bancado este frío, este sábado de invierno, ¿no? En Maldonado, que no es poco. Y bueno, antes que nada quiero pasar una lista de agradecimientos, Damián. ¿Cómo no? Adelante. Bien, quiero agradecer queremos, Damián, ¿verdad? Porque vos también le vas a agradecer. A Roque Bellini por la grabación de la presentación y el acordeón. A Israel Falcón, el locutor que hemos escuchado en Los Piques. A Ismael Collazo por las músicas para Los Piques. A nuestro operador de sonido, Guillermo. A Florencia Pawlowski por la organización. Y yo le quería agradecer a María porque me ha ayudado mucho en hacer esto. No sé si vos tenés... Agradecer, flaco. Yo quiero agradecer a vos por la idea y por el entusiasmo. Y a Yamandú especialmente por haber aceptado. Y muchas gracias, de verdad, fue un placer. Por favor, para mí también, bueno, gracias a todos, a ustedes, agradecí al principio, pero bueno, a los que vinieron hoy, es muy grato que estén ahí, que me estén mirando así de esa forma, y me voy con la palabra de la Mesa Redonda de Arte. Bueno, bien, lo tendremos en cuenta, se aplicará. Bueno, en realidad este ha sido el primer programa de la radio de al lado, han pasado los nervios, ha pasado la ansiedad. Ahora estamos un poco más duchos en esto, tampoco tanto. Y bueno, y esperemos que esto prosiga con otros invitados y otras invitadas. Radio de al lado. Conversaciones con artistas de Maldonado. En la nave, Usina Creativa.
Radio de Al lado, un espacio de encuentro. Conducen Javier Gandolfo y Damián Berger. Organiza La Casa de Al lado, espacio experimental de arte. Auspicia en este programa Las ganas de hacer radio. La Casa de Al lado, a conversar se ha dicho.